Vamos con el tema 1, con cálculo diferencial. En concreto, con el punto 1.1, que es funciones reales de variable real. Recordamos lo que es una función real de variable real. Como veis ahí, me dice que es toda correspondencia f que asocia a cada elemento de un determinado subconjunto de números reales otro número real. Bueno, esa es la definición analítica completamente. Vosotros sabéis y habéis trabajado con funciones en cursos de secundaria y pues había los ejemplos que se usaban al principio eran de situaciones pues más reales, ¿no? Por así decirlo. Pues por ejemplo, la función que asocia a cada lado de un cuadrado pues le hace asociar su área, ¿no? El lado le asociamos el área. Entonces, ¿cómo funcionaba esa función? Pues si yo cogía un cuadrado de lado 3, pues sabíamos que su área sería 3 al cuadrado, ¿no? 9. Un cuadrado de lado 5, pues su área sería 25. Esto era una función. Visto con la definición, como me ponen aquí así analítica, más estricta, pues lo que tendríamos es una función f que toma valores reales, claro, esos valores reales que toma son los lados del cuadrado y le hace corresponder también un número real, en este caso un área. Entonces yo cogía un número x por aquí cualquiera y le hago corresponder el área de ese cuadrado, en mi caso x cuadrado. Esto se le llama y o también f de x, ¿vale? Y o f de x, esta función me la darían de esta manera, f de x igual a x cuadrado, ¿vale? Es la manera más abstracta y más general de definir funciones. De acuerdo, nosotros ahora el significado físico en el fondo pues es casi lo que menos nos interesa. Nosotros nos quedamos con la expresión analítica, que es esta expresión de aquí, ¿vale? Entonces para nosotros una función simplemente cogemos números reales, le hacemos algún tipo de transformación y obtenemos de nuevo números reales. Ahora, estas transformaciones no pueden ser cualesquiera, ¿vale? Vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir una función estrictamente. Bueno, primero, me dicen ahí el subconjunto de este de aquí al que se refiere, ese que está contenido en R, se le llama dominio, campo de definición o campo de existencia, ¿vale? Es decir, yo no cojo todos los números reales, siempre cojo a veces solo algunos. Por ejemplo, en mi caso del lado de un cuadrado, pues el lado de un cuadrado no puede valer menos 3,2, ¿vale? En este caso, mi dominio, pues ¿qué números podría coger aquí? En el caso del lado de un cuadrado, pues serían números de 0 a infinito. 0 no está incluido porque un cuadrado de lado 0 pues sería un punto. Entonces el dominio serían números positivos estrictamente, ¿vale? Eso es el dominio, el conjunto de valores que puede tomar la x. De la misma forma, el número de valores, el conjunto de valores, que toma la variable y se le va a llamar recorrido, imagen o rango de f. En nuestro caso, ¿cuál sería el recorrido? Bueno, pues si yo a cada número que me da el lado del cuadrado le hago corresponder su área, pues las áreas también son números positivos. El recorrido en mi caso sería también 0 infinito. ¿De acuerdo? Podemos hacer representaciones gráficas siempre de estas funciones. Como veis, tenéis una aquí. El dominio siempre se representa en el eje horizontal, el recorrido en el eje vertical. Tenéis ahí, por ejemplo, pues el 1. En mi caso, si hiciese f de 1, pues me daría esta altura de aquí. Eso me da lugar a ese punto. Cojo el punto 2, calculo f de 2, que me da ese valor, y me da ese punto de ahí. Y así yo puedo dibujar la gráfica. En el ejemplo que yo puse, bueno, pues tendríamos aquí unos ejes de coordenadas. Sabemos que en el eje horizontal X yo tengo que representar la X y en el eje vertical Y tengo que representar la Y. Entonces, por ejemplo, el 3, ¿no? El primer punto que yo puse. 1, 2, 3. Para el lado 3 el área era 9, entonces me tendría que ir aquí en el eje vertical hasta el lado 9. Bueno, como casi no me cabe, voy a graduar esto de 5 en 5, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, esto sería el 10. El 9 pues estaría por aquí más o menos y me daría lugar a este punto de mi gráfica. El 5 se me iría a 25, bueno, muy arriba, no lo voy a pintar, ¿vale? Por ejemplo, el lado 1, que se me quedaría área 1, pues f de 1 estaría por aquí y me daría este punto así. Si yo voy representando todas esas imágenes de esos puntos
y 1 me quedaría lo que sería la gráfica de la función, ¿vale? Que sería una cosa algo así parecida, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. El número x, lo veis aquí, se le llama variable independiente. Claro, una variable es un valor que puede variar entre otros diferentes. Entonces, en mi caso, la variable independiente se referiría al lado. La y es la variable dependiente, ya que la y depende del valor que yo haya cogido para x. De la misma forma, una vez que yo cojo un valor x y le hago f de x, ¿no? Que hago esto, el valor y que me da es lo que se llama imagen de x. Por ejemplo, 9 sería la imagen de 3, 25 sería la imagen de 5. Me piden la imagen del 7, tendría que hacer f de 7, o sea, 49 sería la imagen de 7, ¿vale? X variable independiente y variable dependiente. Bien, muy importante también saber que para que algo sea una función, para cada valor de x le tiene que corresponder un único valor de y, ¿vale? La imagen de un elemento de x solo puede ser un único valor de y. Entonces, por ejemplo, si yo considero f de x raíz de x y yo quiero hacer f de 4, pues calcular la imagen de 4 sería hacer la raíz de 4. Y la raíz de 4 podría ser más o menos 2. Tendríamos dos posibles imágenes, así que esto no sería una función. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con funciones irracionales, o sea, con raíces de índice par, y las vamos a considerar funciones igualmente. ¿Por qué las vamos a considerar funciones? Porque cuando estamos hablando de funciones de este estilo, nos estamos refiriendo simplemente a la raíz positiva. O sea, ahora la raíz de 4 para nosotros va a ser solamente 2, ¿vale? Si no, esto no podría ser una función. Nos restringimos solamente a las raíces positivas. Eso también nos lleva a saber que cuando estamos delante de una gráfica, pues no todas las gráficas son gráficas de funciones. Por ejemplo, si yo pinto una gráfica de este estilo, ¿vale? Tengo que darme cuenta de que esto no puede ser la gráfica de una función. ¿Y por qué no puede ser la gráfica de una función? Pues por eso que decía, cuando yo calculo la imagen de un valor de la variable independiente, pongamos por aquí, por ejemplo, el valor a, si yo quiero calcular su imagen, pues me tengo que ir hasta la gráfica y de aquí pues vengo a ver cuánto es f de a. Bueno, pues perfecto, a solamente tiene una imagen. Con a no hay problema ninguno. Pero ¿qué pasa si yo cojo un punto b aquí, por ejemplo? Pues supongo que ya os dais todos cuenta que si yo quiero calcular f de b, pues tengo muchas posibilidades. Puedo venirme hasta aquí y tendríamos por aquí f de b. Pero es que también podría irme hasta aquí y aquí tendríamos otra f de b. Y también podría venirme hasta aquí y aquí tendríamos otra f de b. Esto no es posible, esto no es una función, ¿vale? Entonces, es imposible que nos confundamos cuando una representación gráfica corresponde con una función y cuando una representación gráfica no se corresponde con una función. No se va a corresponder con una función cuando, si yo trazo rectas verticales, veo que esas rectas cortan a la función en más de un punto. En ese caso no se va a corresponder con la gráfica de una función porque habría valores que tendrían más de una imagen. Bien, por último veremos cuando una función está acotada superiormente en un intervalo o acotada inferiormente en un intervalo. Bueno, va a estar acotada superiormente en un intervalo cuando alcanza un valor como máximo, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginaos una función de este estilo, pues aquí en este punto alcanzaría el valor más alto posible. Entonces esta función estaría acotada pues por este valor, vamos a llamarle m. Todos los f de x me quedan por debajo de ese m. Está acotada superiormente. Acotada inferiormente pues sería lo análogo pero por debajo. Pues una función, por ejemplo, así, pues estaría acotada inferiormente pues por este valor de aquí, ¿vale? Porque todos los f de x son mayores que ese m. Que este o que cualquier otro más pequeño, ¿vale? Se acaba por abajo. Eso sería una función acotada inferiormente. Bien, podría estar acotada a secas. Si está acotada a secas, es que está acotada tanto superior como inferiormente. Como vemos aquí en este ejemplo, vemos que esta función que está aquí pintada, pues está acotada tanto por arriba como por debajo. Entonces se diría a secas que es una función acotada.
Bien, veamos ahora las funciones básicas con las que vamos a trabajar, las más corrientes que ya conocéis, y vamos a pensar en cuál sería el dominio en cada caso. Empezamos con funciones polinómicas. Funciones polinómicas son las que su expresión analítica pues es un polinomio, por ejemplo, algo así, 3x² menos x más 1. Bueno, esto sería una función polinómica. ¿Cuál sería su dominio? Pues dominio decíamos que eran los valores que podía tomar la variable x. Bueno, pues aquí a esa variable x que yo tome, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que elevarlo al cuadrado. Elevar al cuadrado puedo elevar cualquier número. Luego a ese resultado tengo que volver a restar ese número, tampoco me da ningún problema, y luego sumar 1. Entonces, las funciones polinómicas que ocurren, como siempre son potencias de ese número y sumas y restas, pues el dominio de las funciones polinómicas va a ser siempre todo R. No tienen ningún problema el dominio, ningún tipo de restricción. Ya lo veis aquí, funciones polinómicas, dominio todo R. Vale, vamos a las funciones racionales. Funciones racionales son aquellas en las que tengo un polinomio partido por otro. Pues por ejemplo, 2x menos 5 entre x más 3. Bien, vamos a ver ahora el dominio en este caso. El numerador, pues tengo que coger mi número y multiplicarlo por 2, sin problema. Denominador, tengo que coger mi número y sumarle 3, sin problema también. ¿Dónde está el problema aquí? En el momento en el que yo hago la división de numerador entre denominador, porque como todos sabéis, no podemos dividir por 0. Entonces, si el denominador me da 0, pues tengo un problema. Si yo calculo f de menos 3, me quedaría 2 por menos 3 arriba, menos 5 y abajo menos 3 más 3. Esto me daría menos 6 menos 5 entre 0. Esto es un problema. No puedo dividir por 0. Con lo cual, el menos 3 no está en el dominio de la función. Puedo hacer f de cualquier cosa excepto de menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, en las funciones racionales, las de divisiones, lo que tengo que mirar es donde el denominador vale 0. Donde ese denominador valga 0, en mi caso, donde x más 3 valga 0, resolvería la ecuación. Aquí es muy sencillo, por eso ya lo hicimos a ojo, ¿no? Resolvería la ecuación y esos valores son los que yo tengo que quitar del dominio. El dominio en este caso sería r excepto el menos 3. Vale, como veis aquí, funciones racionales, tengo un denominador q de x y el dominio que cojo, pues todos los r's excepto aquellos en los que q de x vale 0. Bueno, aquí eso tendría que ir de este lado, ¿vale? Sería dominio de f, todos los r's, pero quitaría ¿cuáles? Pues los x tales que, es decir, los x que cumplen, que el denominador vale 0. ¿De acuerdo? Es justo lo que acabamos de hacer nosotros en este caso. Seguimos ahora con funciones irracionales, funciones que tienen una raíz. Tenemos dos tipos de funciones irracionales. Aquellas que tienen índice par, por ejemplo esto, raíz de x más 5, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, índice par. ¿Por qué distingo las de índice par de las que tienen índice impar? Pues porque, como veíamos antes, bueno, no es justo lo que vimos antes, pero las que tienen índice par, yo cuando puedo hacer una raíz cuadrada de un número, pues cuando el radicando, o sea, lo de dentro, es positivo o igual a 0. Es decir, en este caso, pues x más 5 debería ser mayor o igual que 0. Resolvemos esta inecuación y me daría x mayor o igual que menos 5. Para esos valores yo puedo hacer esa raíz cuadrada. Entonces el dominio en este caso sería de menos 5 a infinito. El menos 5 está incluido ya que la raíz de 0 la puedo hacer. Esto sería exactamente igual si en lugar de raíz cuadrada fuese raíz cuarta, raíz sexta, cualquiera de índice par. Como veis aquí, irracionales. Raíz enésima de g de x. Cuando n es par, tengo que sacar del dominio los valores de x que hacen que ese radicando sea menor que 0, ¿vale? Me quedo solo con los que son mayor o igual que 0. En el caso de que fuese una raíz cúbica o una raíz quinta o cualquier raíz de índice impar, esto no tiene problema ninguno porque yo puedo hacer raíz de índice impar de cualquier número, sea positivo o negativo. En este caso, el dominio sería siempre todo R, ¿de acuerdo? Entonces, raíces, si son de índice impar no tiene ningún problema, si son de índice par, tengo que mirar dónde el radicando es positivo. Después tenemos funciones exponenciales.
Funciones exponenciales son aquellas en las que la x está en el exponente, 3 elevado a x más 5. Bueno, el dominio también es todo r. Yo puedo elevar a cualquier exponente sin ningún tipo de problema. Claro, otra cosa es que aquí en el exponente me salga una raíz o me salga cualquier otra cosa. Entonces tendría que ver qué restricción tiene ese exponente de por sí. ¿De acuerdo? Tenemos también las funciones logarítmicas, por ejemplo, logaritmo en base a de 3x menos 2. Bueno, primero, ¿cuándo podemos calcular el logaritmo de una función? Pues cuando su argumento es estrictamente positivo, Es decir, 3x menos 2 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Resolvemos esta inecuación. 3x mayor que 2, x mayor que 2 tercios. Esa es la condición que tiene que cumplir un número para estar en ese dominio, con lo cual el dominio de esta función sería de 2 tercios a infinito. Lo tenéis aquí, las funciones logarítmicas. Logaritmo en base a de x, esa x tiene que ser positiva, donde el argumento siempre sea mayor que 0. Luego tenemos las trigonométricas. Seno y coseno no tienen ningún tipo de problema. La tangente, que es justo la que pongo ahí como ejemplo, sí que tiene problema, porque la tangente es el seno dividido entre el coseno. Entonces hay que quitar los valores que hacen que el coseno sea negativo, que el coseno sea 0. Recordamos que el coseno vale 0 aquí, en pi medios, y aquí, en 3 pi medios. Por eso ahí, como veis, pues el dominio de la tangente es todo r excepto pi medios más cualquier múltiplo de pi. Si a pi medios le sumo una vez pi, llegaría a 3 pi medios. Le sumo 2 veces pi, ya estoy en el mismo sitio que antes, y así voy sumando pi, pi, pi. Voy siempre a los casos donde el coseno vale 0, que son justamente los valores que hay que sacar del dominio. Por lo tanto, importantísimo para calcular dominios, recordar que si tengo una fracción, tengo que eliminar del dominio los valores que anulan el denominador. Si tengo una raíz de índice par, tengo que ver dónde ese radicando es mayor o igual que 0. Esos serán los puntos del dominio. Y si tengo un logaritmo, tengo que ver dónde el argumento del logaritmo es estrictamente mayor que 0. El resto de funciones pues o son polinómicas y ya no tienen ningún problema, o son combinaciones de estas que acabamos de decir, y tenemos que ver la restricción en cada caso.